Buenos días. Sean todos bienvenidos al tercer día de conferencias y cierre del 21º curso Patricia Alonso en formato digital. Les recordamos que después de cada plática tendremos un bloque de preguntas y respuestas con los profesores invitados. Si tienen alguna duda, los invitamos a escribirlas en la sección de preguntas y respuestas. Esperamos que disfruten las conferencias del día de hoy. Comenzamos. Doctora Lidia Faridi Villegas González, médico cirujano por la Universidad Nacional Autónoma de México, patóloga por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, alta especialidad en citopatología en el Instituto Nacional de Cancerología, maestría en gestión directiva en salud por la Universidad del Valle de México. ¿Qué tal? Muy buenos días. Pues durante esta plática les voy a mostrar los patrones citológicos que pueden observarse en los frotis con atrofia, los diagnósticos diferenciales que podemos tomar en cuenta respecto a estos patrones y también los criterios diagnósticos de las lesiones intraepiteliales en este contexto. Comenzaré recordando que los estrógenos intervienen en muchas funciones de diversos órganos del cuerpo, principalmente en los órganos reproductores, pero estos intervienen en hueso, en piel, etc., en mama, y esto interviene de manera cíclica, como durante el ciclo sexual. Los estrógenos en la primera mitad del ciclo van incrementándose poco a poco hasta que alcanzan su máximo antes de la ovulación. Estos cambios también se ven reflejados en el cérvix, como pues se observa una maduración del epitelio en todo su espesor, y si nosotros tomáramos un frotis en esta etapa del ciclo, lo que veríamos sería un frotis en donde predominan las células superficiales. Durante la segunda parte del ciclo, en donde la progesterona se incrementa un poco más que los estrógenos, entonces lo que veríamos también sería un epitelio maduro, pero el predominio de las células serían células intermedias. En esta diapositiva les muestro en la parte superior una foto de un cérvix normal, en donde la producción de moco es adecuada, el epitelio no tiene alteraciones. En la parte de en medio se observa una foto en donde el corte histológico presenta esta maduración de la que les hablaba. Se observan hasta arriba las células superficiales, que si nosotros tomáramos un frotis se vería de esta manera, con células superficiales e intermedias, de forma poligonal, y en la parte inferior se observa la foto de un cérvix con atrofia, en donde la producción de moco está disminuida, se observan algunas extravasación de sangre, algunos vasos muy superficiales, y en un corte histológico se observaría de esta manera, en donde el epitelio está muy adelgazado. Si comparamos con la foto de arriba, en donde se observa gran cantidad de capas de células y abajo hay muy pocas. Los vasos sanguíneos están muy superficiales y cuando se toma un frotis o hay algún traumatismo, por pequeño que sea, se puede esfacelar gran cantidad de epitelio y dejar expuestos los vasos y provocar sangrado muy fácilmente. Y el frotis se observaría de esta manera, con inflamación y células muy pequeñas, parabasales, que son redondas. Vamos a irlas viendo poco a poco. Como les mencionaba, hay una disminución en la producción de moco, lo que ocasiona cambios citológicos. ¿Como cuáles? Pues como artificios semejantes a la desecación. Los frotis se ven como si no se hubieran fijado bien, donde no se ven los límites del citoplasma o del núcleo o se ven difícilmente. Algunos otros cambios que también ocasionan la atrofia, pues es una abundante inflamación que se puede ver reflejada como vaginitis o cervicitis. Los cambios inflamatorios floridos que se dan propios de la atrofia ocasionan patrones citológicos reactivos muy diversos, como se puede ver en estas imágenes. Todas estas imágenes corresponden a
células o afrotis con atrofia. Como pueden ver, algunas se ven células redondas, dispersas, algunos núcleos desnudos, otras células muy pequeñas con paraqueratosis o algunas otras con grandes láminas de epitelio. Todas estas corresponden a atrofia, pero como pueden ver, los patrones son muy diversos. Entonces, para su estudio, los vamos a dividir en estos diferentes, digamos, patrones. Cuando hay leve deficiencia estrogénica, cuando hay moderada deficiencia estrogénica, atrofia severa y cuando hay tratamientos hormonales. ¿Cuáles son los criterios citológicos o los cambios citológicos que vamos a ver en cada una de estas subdivisiones? Cuando hay leve deficiencia estrogénica vamos a observar una disminución de las células superficiales y en cambio un aumento de células intermedias, crecimiento nuclear difuso y abundante citólisis. Cuando hay moderada deficiencia estrogénica, lo que vamos a ver es abundante material, gran cantidad de láminas de epitelio y algunas células con glucógeno. Cuando hay atrofia severa, los artificios son semejantes a la desecación, podemos ver paraqueratosis y cervicitis atrófica. Y finalmente vamos a ver cuáles son los criterios cuando hay tratamientos hormonales. Vamos a ir viendo cada uno de estos, lo que no significa que sean exclusivos, sino dentro de un mismo frotis podemos ver o podremos observar algunos criterios de la leve deficiencia estrogénica, algunos de la atrofia severa. Esta división es simplemente para su estudio, no realmente que así los vayamos a ver tan estrictamente en los frotis normales. Vamos a comenzar cuando hay leve deficiencia estrogénica y es que hay una disminución de células superficiales. Entonces los frotis se comienzan a ver de esta manera, con células que adoptan algunas, ya no son poligonales, sino son un poco más redondeadas y ya casi no hay los núcleos estos picnóticos que podemos ver en las células más superficiales. Hay un predominio de células intermedias. Estas células son con un núcleo un poco más grande, son redondeadas y hay un crecimiento nuclear difuso. O sea que sí se observan los núcleos un poquito más grandes, pero todas las células tienen esos núcleos igualitos, grandes. Como en esta, en donde este grupo de células se ven de bordes redondeados, tienen abundante citoplasma, pero los núcleos son un poco más grandes. En esta foto quiero mostrar que hay como dos tipos de células. Unas, como ya les estaba mostrando, que son redondeadas, que parecen más basales o parabasales, y estas otras que son aún más pequeñas con el citoplasma más queratinizado y un núcleo más picnótico. Otro de los cambios de estos patrones es la citólisis, en donde se pueden observar abundantes núcleos desnudos debido a que los bacilos de Döderlein son los que están destruyendo los citoplasmas. Entonces dejan los núcleos intactos, pero los citoplasmas ya no se observan definidos, como en esta foto, en donde observamos gran cantidad de núcleos, pero no se pueden delimitar bien los citoplasmas. Aquí se observa una célula que sí tiene núcleo y citoplasma, pero en todo el demás área no se observan los citoplasmas definidos, sino los bacilos los están destruyendo, pero vemos que estos núcleos son todos iguales. No hay un crecimiento entre uno y otro, no hay irregularidades y algunos tienen una barrita central. Ahora, como les mencionaba, de manera paralela les iré mencionando cuáles son las diferencias y semejanzas citológicas entre estos patrones de atrofia y las lesiones intraepiteliales. Vamos a observarlos. Como les mencionaba, se observa un crecimiento nuclear difuso en la atrofia. Sin embargo, podemos hacer la diferencia con una lesión intraepitelial de bajo grado porque a pesar de que, por ejemplo, en esta foto que hay un contexto de atrofia donde se observan estas células con unos crecimientos nucleares,
difusos, vemos que estas 3 células son anormales. Tienen un núcleo agrandado, la cromatina está grumosa, este tiene irregularidades y este otro es una binucleación. Entonces, si recordamos los criterios de la lesión de bajo grado, en donde podemos hacerla si tenemos coilocitos o disqueratocitos o crecimientos nucleares, que estos sean mayor de 3 veces el núcleo de una célula intermedia normal, entonces podemos observar que estas 3 están anormales. No solo este crecimiento difuso, sino esto lo supera. En este otro ejemplo, podemos ver en este contexto de atrofia que tiene inflamación, observamos estas células con incremento del tamaño del núcleo, sin embargo esta célula llama la atención. El núcleo está más hipercromático, tiene irregularidades, aún conserva abundante cantidad de citoplasma, por lo cual podemos hacer el diagnóstico de lesión de bajo grado, igualmente porque vemos que esta célula está madurando un poco, ¿no? En este otro ejemplo podemos ver que esta célula, a pesar de que no se notan bien estos bordes, que tiene como artificio que les mencionaba al principio, de artificios por desecación, se observa un crecimiento nuclear realmente mucho mayor que cualquiera de estas células que consideramos como normales, que parecen basales o que parecen parabasales, tiene irregularidad, hipercromasia y el citoplasma está queratinizado. En este otro ejemplo, también dentro de un contexto de atrofia, podemos ver algunas células de paraqueratosis aquí, algunas con un poco de crecimiento nuclear pero difuso, o sea, todas estas corresponden a atrofia. Esta célula llama mucho la atención por el tamaño del núcleo, la cromatina, la irregularidad del núcleo, también que está queratinizando su citoplasma. Podemos ver que cumple perfectamente y más con el criterio del crecimiento nuclear, que es mayor de 3 veces el núcleo de una célula intermedia normal. Entonces, si hacemos una medición, más o menos la calculamos, este núcleo podría caber muchísimo más veces que 3, ¿no? Tal vez como 6 veces aquí adentro. Y como tiene un citoplasma muy abundante, se ve que es una célula que está madurando, podemos hacer también un diagnóstico de una lesión de bajo grado. En este otro ejemplo, también en un contexto de atrofia, podemos observar que alternan estas células parabasales con algunas intermedias. Se observa esta célula francamente anormal, con un núcleo grande, irregular, hipercromático y también con amplio citoplasma, lo cual sabemos que es una célula que está madurando, entonces hacemos un diagnóstico con esto de una lesión de bajo grado. Entonces, a pesar de que dentro de la atrofia podemos observar un crecimiento nuclear difuso, también se identifican o llaman la atención cuando vemos los criterios de la lesión de bajo grado, el crecimiento nuclear franco, aunado a la irregularidad del núcleo y la hipercromasia. En esta foto se observa en este contexto de atrofia que podemos observar las células basales o parabasales un poco más redondeadas, estas células de en medio que llaman más la atención porque están binucleadas o multinucleadas, hipercromáticas, y en estas dos, por ejemplo, en estas dos células podemos ver que es una lesión de bajo grado. Sin embargo, en este otro grupo que está de este lado más pequeño, vemos estas células con alta relación núcleo-citoplasma, ya es una pérdida de relación núcleo-citoplasma, las irregularidades del contorno de la membrana nuclear, así como la cromatina, esto corresponde a una lesión de alto grado. Entonces, en esta foto se puede hacer la comparación, ¿no?, de una célula con amplio citoplasma anormal, aún en un contexto de atrofia que corresponde a bajo grado, y estas células pequeñas con alta relación núcleo-citoplasma y las anomalías nucleares que corresponden a alto grado. Ahora bien, este otro patrón que les describía de la atrofia, que corresponde a citólisis, en donde están los núcleos desnudos normales, podemos hacer la comparación con los núcleos desnudos anormales. Estos que en esta foto se ejemplifica también en un contexto de atrofia donde se observa inflamación y algunas células pequeñas como parabasales, se identifican estos núcleos
hipercromáticos e irregulares, que a mayor aumento podemos ver que pues la cromatina está más irregular, aunados a estos que también a algunos se les ven citoplasmas y a otros no. Entonces, recordemos que cuando vemos en un frotis núcleos desnudos anormales, eso nos tiene que llevar a una búsqueda intencionada de una lesión de alto grado. No por sí mismos corresponden a una lesión de alto grado, sino que se asocian. Si los observamos, debemos de hacer una búsqueda intencionada. No podemos hacer un diagnóstico certero con estos núcleos desnudos debido a que, como sabemos, el citoplasma es indispensable para poder definir si estamos ante una lesión de bajo grado, si el citoplasma se ve maduro o si hay escaso citoplasma o el citoplasma se ve inmaduro para pensar en una lesión de alto grado. Entonces, por sí solos, los núcleos desnudos anormales no nos llevan a un diagnóstico certero. El sistema Bethesda refiere que si realmente no existe ningún otro dato que nos pueda ayudar más que los núcleos desnudos, pues solo se tiene que diagnosticar como células escamosas atípicas, sin decir si son de significado indeterminado o que no se puede descartar una lesión de alto grado. Casi siempre en los frotis sí existen otros criterios que nos ayudan a definir si estamos ante una lesión de alto o de bajo grado con los núcleos desnudos, pero sin embargo los tenemos que identificar y diagnosticar en su caso. Y sobre todo diferenciar de este patrón de la atrofia que es solamente la citólisis. Pasemos a el segundo grupo, que es los patrones cuando hay moderada deficiencia estrogénica. Y estos son cuando hay abundante material o grandes láminas de epitelio o células con glucógeno. Estos frotis generalmente se observan así con láminas muy densas de epitelio escamoso, en donde generalmente están plegadas sobre sí mismas. Identificamos que es una lámina nada más, pero hacen estas formas como caprichosas en donde se pliegan sobre sí mismas y pueden parecer que es un grupo tridimensional. Sin embargo, si nos acercamos a mayor aumento y observamos los núcleos, podemos ver que estos son normales, son regulares, no tienen ningún tipo de irregularidad en el contorno. Sobre todo todos están acomodados y van hacia el mismo lugar, como en cardumen. Todos los núcleos están acomodados hacia el mismo lado, como si voltearan hacia el mismo lugar. Hay que tomar en cuenta también o recordar, como les puse esta foto al principio, en donde el epitelio está muy adelgazado. Y aún con cualquier traumatismo, los vasos sanguíneos están muy superficiales y entonces esto podría ocasionar un sangrado, como en el ejemplo de esta foto, en donde se observa eritrocitos en el fondo y estas láminas de epitelio que están muy, muy densas, muy condensadas, muy compactas. Estos núcleos están todos, como les mencionaba, en cardumen. Todos están volteando hacia el mismo lado. Todos son iguales. Están un poco usados, pero todos se ven de la misma manera. Son uniformes. Podemos ver aquí lo que les mencionaba, que todos siguen la misma línea. Todos están acomodados, no hay algunos que resalten, todos son iguales, es muy homogéneo y así es como se observan las láminas de epitelio en la atrofia. En ocasiones estas láminas de atrofia, los citoplasmas se hacen como un poco más transparentes. Entonces, como en este caso, en esta lámina de atrofia, observamos aquí que estamos en un contexto de atrofia, pero estas láminas de epitelio se ven como con un citoplasma muy clarito y unos núcleos también muy claros, que a veces dejan ver un nucleolo muy, muy pequeño. También podemos ver en estos frotis células de reserva, que son estas células pequeñas, casi sin citoplasma, que tienen un nucleolo muy, muy pequeño y están agrupadas o pueden estar así sueltas, como estas, que son células
con unos núcleos muy ovales, no tienen irregularidades y a veces dejan ver este nucleolo pequeño. Las células con glucógeno, que son estas células de bordes redondeados, que en el interior vemos que contienen este glucógeno que da la apariencia clara y a veces se observan de color verdoso y craquelado. Se observa cómo está fragmentado este material. Estas otras células también tienen glucógeno en su interior y observamos que tienen un halo perinuclear grande que casi ocupa la totalidad del citoplasma, pero el núcleo no tiene ninguna irregularidad. Todos los núcleos están normales, sin embargo, se observan como con un halo más claro. Vamos a ver entonces ahora las diferencias y semejanzas citológicas entre la atrofia y las lesiones intraepiteliales o los cambios reactivos de estos patrones que les acabo de describir. Como les mencionaba, se observan en estos patrones grandes láminas de epitelio atrófico. En cambio, debemos hacer la comparación con las láminas de reparación o de regeneración. Estas también son láminas, pero en estas se observan las células. Podemos ver en dónde empieza una y termina la otra. Podemos observar en medio que hay unos pequeños espacios entre los citoplasmas, cosa que no se ve en las láminas de atrofia. Estas láminas son como muy densas y no se observa la terminación de un citoplasma y otro. En la reparación o regeneración casi siempre sí se observan. Los núcleos en la reparación están ligeramente agrandados y pues como es un epitelio que fue dañado previamente y ahorita está regenerándose, pues va a estar activo y va a tener un nucleolo, puede ser prominente. Pero lo que debemos observar, o una de las cuestiones más importantes para saber que esto es normal, que es solamente regeneración, es que los núcleos son del mismo tamaño todos en la misma lámina. Como aquí, en esta misma lámina observamos que los bordes de entre célula y célula se pueden distinguir. Algunos núcleos están un poco agrandados porque están reactivos, algunos tienen un nucleolo pequeño. En esta foto quiero ejemplificar cómo en la parte de abajo hay una gran lámina de epitelio plano correspondiente a atrofia y en la parte superior de esta misma foto está una lámina de reparación en donde, si ven, los núcleos son ligeramente más grandes, no están tan ordenados perfectamente como en la lámina de atrofia de abajo, sino que están ligeramente más desordenados, pero podemos ver dónde termina una célula y empieza la otra. Debemos de hacer también, hablando de la reparación, la diferencia con la reparación atípica. Esta reparación atípica, las características es que también es una lámina, pero los núcleos aquí tienen variaciones en los tamaños. No están parejitos, no son iguales como en la reparación que anteriormente les mostré, sino la reparación atípica tiene variaciones en los tamaños. Citológicamente, o sea, pueden tener también nucleolo como la regeneración, pero en la reparación atípica hay mucha variación en los tamaños. Observen este núcleo grandote, por ejemplo, este es mucho más pequeño, aquí se observa otro grandote, otro más pequeño. Esta variación es la que nos dice que esta es reparación atípica. En este otro ejemplo podemos ver la variación de los tamaños. Aquí hay un núcleo grandote junto a uno pequeño. Aquí también se observa la reparación atípica. El sistema Bethesda nos indica que cuando observamos solamente la reparación atípica, podemos diagnosticarlo como algo limítrofe, ya sea como células escamosas atípicas de significado indeterminado, ASCUS, o células escamosas atípicas. No se puede descartar lesión de alto grado o ASCH, o incluso células glandulares atípicas. Todo esto depende del contexto.
de toda la laminilla, ¿no? En general. Y esto es porque el epitelio glandular y el exocervical se reparan de la misma manera, y cuando vemos estas láminas y tienen algún tipo de anormalidad, no podemos definir o diferenciar si se trata de epitelio plano o glandular, y por eso es que el sistema Bethesda nos deja que podamos diagnosticarlo como ascus, ascacha o incluso AGC. Todo depende del contexto. Bueno, recuerdan de este lado izquierdo la foto de la atrofia que les decía que podía tener un fondo hemorrágico y estos grupos compactos de células que pueden dar la impresión de que son células ausadas. Bueno, debemos de hacer esta comparación con las células fibroideas del carcinoma epidermoide. Aquí podemos ver la comparación en que en este grupo de células fibroideas están estas células ausadas, desordenadas, hipercromáticas, que alternan con algunas con irregularidades muy marcadas, algunas binucleadas, y se observa en los citoplasmas un poco queratinizados. De igual manera, en este otro ejemplo, que también corresponde a células fibroideas de un carcinoma epidermoide, se observa la diferencia. Ambos son ausados, claro, pero en el carcinoma epidermoide lo que vemos es que están desordenados, hay irregularidad, y pues para que sea una célula fibroidea, digamos, francamente, pues esta debe de tener irregularidades en el contorno de la membrana nuclear, debe ser hipercromática y no debe haber casi nada de citoplasma en los bordes laterales. Esos serían como los criterios de las células fibroideas. Obviamente en un frotis que tengamos esta lámina, pues vamos a encontrar también algunos otros criterios como canibalismo, como células o formas anormales, células renacojoides, ¿no? Etcétera. Y en un frotis con atrofia, probablemente, o sea, no, si solamente tiene atrofia, solamente vamos a observar estas láminas que probablemente nos llamen la atención porque están ligeramente más hipercromáticas, pero no vamos a ver ningún otro criterio de malignidad. Como les mencionaba, en la atrofia, en este patrón en el que las células o las láminas en general son muy transparentes y que a veces se les puede dejar ver un núcleo pequeño, podría ser que pensáramos que se trata de epitelio glandular. Y si vemos que tiene alguna normalidad, podríamos pensar que se trata de un adenocarcinoma. Sin embargo, vamos a observar como en este ejemplo de la derecha, el adenocarcinoma es una lámina o un grupo, porque están por aquí un poco más sobrepuestos. Los núcleos se ven claros, con la cromatina marginada o vesicular, o sea que está como muy reforzadita en la periferia y clara en el centro. Podemos ver que hay variaciones en los tamaños de los núcleos y que algunos tienen nucleolo. Definitivamente la arquitectura a bajo aumento es muy importante. Podemos ver que en esta lámina de atrofia, a pesar de que sí está como muy clarita, del lado derecho tenemos un adenocarcinoma en donde se observan esta tipia arquitectural, en donde se observan estas como salientes, como si fueran micropapilas que salen de este grupo. Aquí se observa una, aquí se observa otra, y es un grupo tridimensional. Podemos ver que es un grupo denso, ¿no? Y que si nos acercamos un poco más podemos ver esta atipia arquitectural que va a tener el adenocarcinoma. Aquí podemos ver cómo hay una micropapila, de este lado aquí se observa cómo sale otra, o aquí como que francamente se observa esta formación glandular, ¿no? Y también los núcleos, estos están con se observa la cromatina un poquito más grumosa o con un nucleolo prominente, cosa que no se observa en la atrofia. Sí, en este patrón en donde hay células de reserva en la atrofia, pudiera ser que lo pudiéramos confundir también con un adenocarcinoma con algunas otras características, que estas son grupos más pequeños, ¿no? Más condensados de células anormales. Aquí la diferencia es que en el adenocarcinoma los citoplasmas generalmente están vacuolados o son claros. En las células de reserva no tienen citoplasma o no se observa casi nada de citoplasma,
Y en el adenocarcinoma sí. Podemos ver que estos grupos, aparte de que son tridimensionales, tienen irregularidades en los núcleos y abundante citoplasma vacuolado. En este otro patrón de la atrofia que les mencionaba de las células con glucógeno, en donde se veían que es un halo perinuclear claro con este glucógeno dentro, a veces se ve de color verdoso craquelado, pudiera ser que lo confundiéramos con un coilocito, que sería diagnóstico de una lesión de bajo grado. Sin embargo, podemos observar que algunas de las diferencias, en primer lugar, es que en el coilocito vamos a tener algún tipo de irregularidad o de atipia nuclear. Vemos que el halo perinuclear sí es claro también, sin embargo en el coilocito es irregular. Se observa esta densa cantidad de citoplasma que delimita el halo y no ocupa la totalidad del citoplasma, cosa que en el glucógeno generalmente ocupa casi la totalidad del citoplasma, en el coilocito no. Aquí observamos otro ejemplo en donde también vemos estos halos claros reforzados con este reforzamiento citoplasmático, pero es irregular. Y en cambio, en las células con glucógeno, casi siempre el halo es como muy parejito, muy regular, redondito, de bordes redondeados. No así en el coilocito. Vamos a pasar ahora a la atrofia severa, a este patrón citológico de la atrofia severa. Vamos a observar aquí artificios semejantes a la desecación, paraqueratosis y cervicitis atrófica. Los cambios semejantes a la desecación pues son estos, en donde no se observan muy bien, no se delimitan bien los núcleos o el citoplasma, parecen como borrositos. Y por esto podemos tener algunos problemas en la tinción. También hay inflamación en el fondo, hay un fondo granular, o como aquí también que se observa este fondo grisáceo y algunos núcleos o algunos detritus celulares. La paraqueratosis se observa de esta manera. Son frotis generalmente muy celulares que corresponden a estas células muy viscoesivas, pero muy pequeñitas, muy pequeñas que podemos observar así aquí la diferencia en este frotis atrófico, en donde se observa este fondo granular característico, y las células de paraqueratosis. Son estas células con núcleos picnóticos, con citoplasmas queratinizados, que son más pequeñas que las células basales o parabasales que observamos en los frotis atróficos. Vamos a ver la diferencia entre la paraqueratosis, la hiperqueratosis y la disqueratosis, porque como que suenan parecido, ¿no? En la paraqueratosis, aquí hay un corte histológico que lo ejemplifica, es un epitelio normal, sin alteraciones. Sin embargo, en la parte superior observamos una densa cantidad de queratina, pero aún las células están nucleadas. Si hacemos un frotis de esta parte, lo que vamos a obtener van a ser estas células. Estas células densamente queratinizadas, evidentemente, con núcleos pequeños, picnóticos, hipercromáticos, pero sin atipia. Estas células van a ser así, muy redonditas y muy pequeñas. En cambio, cuando hay hiperqueratosis, observamos que también el epitelio no tiene alteraciones, pero tiene una densa capa de queratina. Sin embargo, aquí no se observan núcleos. Si tomáramos un frotis de esta parte, lo único que observaríamos serían abundantes escamas de queratina, pero sin núcleo. Se vería parecido a esto. En cambio, cuando vemos la disqueratosis, aquí sí hay una atipia en el epitelio y podemos observar cómo estos cambios, ¿no? Derivados del virus del papiloma llegan hasta las capas más superficiales del epitelio, y si nosotros hiciéramos un frotis de esto, lo que observaríamos serían estas grandes láminas también de epitelio, pero con atipia.
los núcleos serían ligeramente ausados, anormales, los hipercromáticos con los citoplasmas densos y queratinizados. Estos corresponderían por la tipia nuclear a disqueratocitos, los cuales serían diagnósticos de una lesión de bajo grado. Bueno, habiendo hecho la diferencia de lo anterior, pues continuamos con este patrón citológico de la paraqueratosis y la cervicitis atrófica, la cual está caracterizada por este epitelio atrófico, pero con abundante inflamación y el fondo granular. Es un fondo granular sucio que se observa así. Hay abundantes células que están los núcleos ya como deshechos con el fondo granular, las células de paraqueratosis y algunas células más parabasales que corresponden a cervicitis atrófica. También se describen algunos cuerpos como globulares que se describen como que son condensaciones de moco. Estos se observan frecuentemente, pero dependiendo de la tinción se pueden ver rojos o se pueden ver azules. Cuando la tinción no es muy buena, puede ser que estos cuerpos parezcan núcleos desnudos o núcleos desnudos anormales y se pudieran confundir con algún tipo de lesión. Sin embargo, en los frotis que están bien teñidos, sí podemos hacer esa diferencia. Hablando de la tinción, es muy importante valorar frotis con una tinción, sobre todo en los frotis atróficos, con una buena tinción, porque al tener este patrón o este fondo sucio, las células están más hipercromáticas, puede llevarnos a un mal diagnóstico. Entonces es importante que todos los frotis, pero en especial los atróficos, estén teñidos de manera adecuada para no tener estos falsos positivos. Vamos a ver las diferencias y semejanzas citológicas entre la atrofia y las lesiones intraepiteliales, cambios reactivos o hasta algunas infecciones en estos patrones citológicos que les acabo de mencionar. Como les dije, en la atrofia existe este fondo granular sucio, característico de la atrofia, el cual debe ser diferenciado de una infección por tricomonas en un frotis convencional, porque también hacen este mismo fondo grisáceo. Sin embargo, aquí, pues en la infección por tricomonas, se tienen que identificar los microorganismos, porque debemos de ubicarlos en el contexto de que si estamos frente a una paciente con atrofia, probablemente sea de edad grande y no checaría con los datos clínicos una paciente de 80 años con tricomoniasis. Debemos de tener en cuenta bien estos criterios y ver y observar el microorganismo para poder poner ese diagnóstico. Entonces, hacer bien la diferencia en que no todos los fondos sucios o granulares van a ser igual a una infección por tricomona. Debemos de observar el microorganismo. Otro diagnóstico diferencial, como ya lo había mencionado, es la atrofia, en donde se observa la paraqueratosis y hacer la diferencia con la disqueratosis. Recordemos que en esta las células están discoesivas, los núcleos son picnóticos, no tienen atipia, en cambio en la disqueratosis son láminas o grupos de células en donde los núcleos sí tienen atipia. Son irregulares y tienen el citoplasma muy queratinizado. Vamos ahora a hacer esta otra comparación de la atrofia cuando las células son muy pequeñas. Son pequeñas, son parabasales y tienen una alta relación núcleo-citoplasma. Pero debemos hacer la comparación
con las células de una lesión de alto grado. Sobre todo en este patrón es donde se observan mayores dificultades diagnósticas, debido a que vemos en los frotis con atrofia pues que la mayoría de las células tienen una alta relación núcleo-citoplasma. Entonces debemos de ser más cuidadosos o más ceñidos a los criterios de las lesiones para poder hacer el diagnóstico. Si no, nos vamos a equivocar y vamos a diagnosticar muchas lesiones en los frotis atróficos en donde van a ser falsos positivos. Entonces, en las lesiones de alto grado, lo que observamos aquí hay una célula parabasal que tiene una relación núcleo-citoplasma más elevada que las células intermedias o superficiales definitivamente, pero junto a ella vemos esta célula que es de característica de una lesión de alto grado, en donde hay una pérdida de relación núcleo-citoplasma, la irregularidad del núcleo y la cromatina, ¿no? Se ve más hipercromático. Del lado derecho se observa este frotis también atrófico, con un poco de estos artificios que parecen como por desecación propios de la atrofia, pero se observa aquí cómo se delimita el citoplasma y es una alta relación núcleo-citoplasma con la cromatina, realmente muy, muy irregular, muy anormal. En este otro ejemplo se ven dos grupos de células basales y parabasales, pero en esta se observa cómo ya no queda casi nada de citoplasma. Entonces ese criterio de la pérdida de la relación núcleo-citoplasma, la hipercromasia y la irregularidad del contorno de la membrana nuclear es lo que debemos de tomar en cuenta para hacer el diagnóstico de la lesión de alto grado en atrofia. Bueno, ahora pasemos a este último patrón, que son los pacientes con tratamientos hormonales. Tomemos en cuenta que algunos pacientes, el 0.6% de la población en Estados Unidos se considera transgénero y en México el 0.3 al 0.5 de la población se considera también transgénero en México. Estos datos son del 2016 y es probable que esta proporción sí haya aumentado. Estos pacientes, algunos optan por una terapia de virilización con testosterona y ocurren estos cambios que son los deseados, ¿no? La virilización, pero de la mano con ellos también hay cambios que debemos de conocer porque son cambios citológicos que se dan durante el tamizaje, ¿no? Antes de continuar, pues vamos a dar algunas definiciones que según el Consejo para la Prevención y Erradicación de la Discriminación de la Ciudad de México, dice que una persona transexual es aquella cuya biología no corresponde con su identidad de género y que puede realizar un cambio en ella para adecuarla. Una persona transgénero es aquella cuya biología no corresponde a su identidad de género, pero no busca hacer modificaciones para adecuarla. A las pacientes a las que me voy a referir en este momento son mujeres que cambian su sexo de asignación de mujer a hombre. Este cambio puede ser solamente con la toma de hormonales y algunos otros se someten a histerectomía, con salpingoforectomía, pero en algunas ocasiones solamente hacen una histerectomía supracervical. Entonces, a lo que me quiero referir es que si tienen cervix, si lo conservan, deben de someterse a tamizaje igualmente al que están apegadas las guías de las pacientes cisgénero. Debemos de considerar que estos tratamientos generalmente se dan en pacientes jóvenes, que son quienes inician esta transición desde edades tempranas. Entonces es probable que encontremos frotis atróficos en pacientes de 19 años, 20 años, etc. Entonces debemos de ser muy conscientes si tenemos esta información clínica. Los cambios citológicos se observan mientras dura el tratamiento y si se suspende el tratamiento o es en intervalos, pues estos cambios van a ir desapareciendo.
Definitivamente, debido a la testosterona, el epitelio cervical se atrofia y son los cambios que vamos a observar, como los cambios que ya vimos previamente. Y otro de los cambios que se ha visto frecuentemente en estas pacientes con el tratamiento con testosterona es la metaplasia de células transicionales, que se observa de la siguiente manera. Se pueden identificar estos grandes láminas de células que si se ven a bajo aumento puede ser que se vean como láminas de atrofia. Sin embargo, si nos enfrentamos a estas características en una paciente joven, como les había mencionado, lo más probable es que pensemos que se trate de una lesión de alto grado. Sin embargo, vamos a observar bien las células y vemos que el contorno de la membrana nuclear es regular, solamente que tienen esta barra central, ¿no? Es característica. Pero siguen siendo estas grandes láminas de epitelio que se esfacelan a la hora de hacer el frotis. También otro de los hallazgos que se ha observado en este tipo de pacientes que tienen estos tratamientos son estos grupos de células muy densos, hipercromáticos, pero que igual son normales, corresponden a células inmaduras. Y se parecen mucho, hacen la comparación, se parecen mucho a estos grupos de células que se presentan en los pacientes con tratamiento con tamoxifeno, que se ven iguales, pero estos grupos debemos esperarlos de manera normal en este tipo de pacientes. En este artículo, en donde describen algunos de las características citológicas de las lesiones que pueden llegarse a observar en las pacientes con tratamiento con testosterona son los siguientes. Algunas cosas de las que se observaron aquí es que hay casos positivos e inadecuados, son mayores que en las pacientes o en el grupo control de pacientes con atrofia, ¿no? En los casos positivos fueron en mayor cantidad, pero estos casi todos correspondían a ASCUS o ASCACH. Y esto es entendible debido a que el epitelio pues presenta cambios atróficos, ¿no? Las células que encontraron de manera normal son estas células con núcleos grandes, pero generalmente con abundantes neutrófilos, y si estaban reactivas tenían un nucleolo prominente. Pero lo que ellos encontraron en las pacientes con tratamiento con testosterona, pero con lesiones, lo que más importancia le daban es que estas células tenían núcleos grandes, eran muy hipercromáticos, la cromatina era grumosa y tenían bordes muy irregulares. Y estos son los ejemplos que ponen. Y sí, son células que parecen como de lesión de alto grado, ¿no? Son grupos de células hipercromáticas, sí se observan las irregularidades nucleares y muy denso el núcleo. Bueno, pues para concluir, el sistema Bethesda nos dice que considera estos como criterios diagnósticos para hacer el diagnóstico final de atrofia. Y son los que ya vimos: las láminas de epitelio, las células parabasales dispersas, los crecimientos nucleares generalizados, los núcleos desnudos, la vaginitis atrófica, acumulación de cuerpos azules, la paraqueratosis y las células gigantes multinucleadas. El sistema Bethesda nos dice que al encontrar algunas o todas estas características son diagnósticos de atrofia. Y eso es todo. Muchas gracias.